Híjole, pues hoy voy a hablar de un tema un tanto delicado, así que antes que nada les pido disculpas si esto los ofende de alguna manera. Y bueno, también les presento a mi pug, por si no la conocían, ahí está. Por si lo escuchan respirar, tiene problemas respiratorios bastante graves, pero bueno, aquí nos va a acompañar. ¿Verdad, pug? Pues hoy voy a hablar sobre la psicología del mexicano, ya que estamos en estas fechas tan patrias. Híjole, ayer yo hice un post y en el capture de este post hablaba de que hay cosas de mi México que no me gustan. Y me mandó alguien un mensaje y me dijo, oye, pero ¿cómo que no te gustan, que no te gusta de México? Y me dice, hay cosas a mí que no me gustan, pero de la gente de México, no de México como tal. Y entonces dije, ok, voy a aclarar este punto. Y entonces me puse a releer mis libros de psicología del mexicano, porque sí hay un libro de psicología del mexicano y hay todo un área y hay una parte de la psicología que se llama la etnopsicología, que iniciaron hace varios años en México dos autorcitos que tienen un libro que literal se llama Psicología del Mexicano de, a ver, se los voy a enseñar, literal aquí lo tengo, de un autor que se llama Díaz Lobin y luego su hijo que se llama Díaz Guerrero, ¿no? Si lo quieren leer. Tienen una actualización, eh, una versión como mucho más actualizada de esto, pero también hay otros autores, hay otro autor que se llama Samuel Ramos que también habla de esto y también son muy buenos. Entonces todo esto que les voy a decir no solo es cosas que digo yo y que yo pienso, obviamente las pienso y por eso las transmito, pero son autores, no son yo, son investigaciones que se han hecho hace más de 50 y más de 100 años y que están basadas en la historia del mexicano. Y les voy a compartir un poco de todo esto. Entonces piensen en la historia y el desarrollo que ha tenido México. México obviamente es conquistado por los españoles hace muchísimos años, no vamos a entrar en esa área porque entonces me ponen a batallar cañas, soy pésima con las fechas. Pero entonces llegan a un lugar donde los españoles que mandan a México no son los españoles ricos y adinerados y bien educados, no, son eh, los mercenarios, por decirlo de alguna forma. Es gente que lo que quería era venir y con las aspiraciones de saquear un país después de que nos conquistaron, como con donde no tenían nada en su país de origen y entonces acá creían que podían obtener cosas, porque esa era la idea que también a ellos les estaban vendiendo, ¿no? Entonces donde venían y podían formar pues un patrimonio a través de las riquezas que había acá en México. Y el indígena de entonces, mexicano, pues tenía toda una visión politeísta y tenía todas las creencias de que las cosas pasan por algo y toda una visión espiritual y los dioses y los tributos. Entonces piensen que estamos en esa época. Entonces obviamente llegan los españoles y los mexicanos creían, los mexicas, creían que eran dioses, tenían toda esta idea y toda esta concepción de los dioses, obviamente los ven altos, los ven este, blancos, barbados, con caballos que después ingresan a México. Entonces, obviamente para ellos tenían que ser dioses y por lo tanto entra una sumisión y una perdón, y una obediencia total porque son los dioses y se hace lo que dicen los dioses. Entonces, pues obviamente totalmente influenciables desde su espiritualidad, dependientes, resignados a lo que diga el otro, ¿no? Se crea toda una obediencia desde entonces que vemos hoy en lo que podríamos decir que es la obediencia afiliativa, ¿no? Lo que diga la familia es, ¿no? Hay muchos asegúnes y esto ha cambiado y obviamente en tu familia tal vez no aplique de la misma manera. Tal vez has sido rebelde y tal vez lo que diga tu familia no es. Pero en México hay un valor muy, muy, muy fuerte que es la familia y una obediencia y una necesidad y una ligazón terriblemente fuerte con la familia. Entonces el valor de la familia es súper, súper, súper importante, ¿no? Puede pasar todo, pero la familia, ¿no? Pero puede que no nos hablemos, pero nos reunimos en Navidad. Puede que lo que sea, pero cuando algo le pasa a alguien, ahí está toda la familia reunida, ¿no? Eso creo que es algo que permea muchísimo la cultura mexicana. Otra cosa que permea muchísimo la cultura mexicana que no nos gusta tanto y que también viene un poco desde los españoles
es la supremacía que hay del hombre sobre la mujer. Y esto no solo tiene que ver como con que los primeros que llegaron, los españoles, eran hombres, ¿no? Y con toda esta característica física y fenotípica que tenían en ese momento, sino que viene desde la cultura que imponen, donde hay un solo Dios que es hombre, y entonces por lo tanto los hombres están más allegados hacia la figura divina que las mujeres. Y pues obviamente vienen los padres, los cátecos, las monjas, que tienen una categoría inferior, que también es algo que podemos ver, que permea también en toda esta cultura. Y cuando llegan los españoles, ellos literalmente sobre los templos que teníamos en ese momento, construyen sus nuevos templos, ¿no?, de adoración. Entonces mandan todos los jesuitas, mandan a todas estas campañas, pues sí, de reeducación, ¿no? Imagínense lo que eso significa. Te voy a educar porque tú no estás bien educado. Eso significa que yo, que soy mejor que tú, voy a imponer y voy a decirte cómo tienen que ser las cosas porque tú no sabes cómo se hacen las cosas. Y esa es otra de las características y otras de las cosas terribles que permean todavía hoy en nuestra psicología como mexicanos. Hay un temor y más que respeto, es un temor hacia la autoridad, que antes se veía mucho más. Piénsenlo en sus padres, todas estas frases que tenemos los mexicanos, de esa mirada que te daban cuando estabas en un lugar público y sabías que llegando a casa te iban a dar la golpiza de tu vida, ¿no? La verdad es que mi familia no fue una familia así, pero siempre hubo una obediencia terrible hacia los padres, ¿no? Que conforme ha ido creciendo y ha ido evolucionando el tiempo, ya no hay esa obediencia, ya también somos estos adolescentes más rebeldes que cuestionan la autoridad. Y eso ha sido gracias a los derechos de los niños. No podemos decir que otra cosa. Pero en México es algo que todavía permea, a pesar de que tenemos derechos, por eso tantos casos de violencia y por eso tantos casos de maltrato infantil y violencia hacia las mujeres, por supuesto. Y entonces llega toda esta cultura de abnegación y de sumisión por el mexicano, que también tiene que ver con otro concepto que por ahí ya no me acuerdo quién lo dice, algún positivista, que habla de ay, se me fue el nombre, de la desesperanza aprendida. Es esta cosa que les decía yo en otro video que hice sobre las suposiciones, y es, ya ni siquiera lo intento, ni siquiera voy a hacer la lucha, porque ¿para qué lo hago? ¿De qué sirve si de todos modos no tiene ningún fruto, ¿no? O sea, es el típico mexicano que no entra a la rifa, que no compra la lotería, porque, pues, ¿para qué si de todos modos no la voy a ganar, ¿no? También es un pensamiento que permea muchísimo la cultura mexicana. Y viene de muchos años y de muchos malos líderes a la cabeza, que viene después de toda esta caída por ahí de Gortari, donde yo sé que le estoy hablando de muchos conceptos de historia y demás, y que tal vez no está entendiendo, pero prometo que al final voy a tener un punto. Y donde entonces todos, ya se pierde toda la creencia y toda la esperanza y toda la fe que se tenía en estos lugares donde debería de estar la fe, ¿no? Como es en nuestros políticos, como es en la religión. La religión viene toda esta sonado escándalo del padre que era súper violador, no sé si se acuerdan, yo no me acuerdo del nombre de este hombre. Pero entonces, si ya no puedo confiar en mis políticos, si no puedo confiar en mi iglesia, que son los principales poderes, Estado y religión, que había y que siempre ha habido en México, entonces, ¿en quién puedo confiar? Y empieza toda esta lucha de los nuevos santos, y por ahí todo ese sincretismo mexicano de los nuevos líderes religiosos, ¿no? Entonces tenemos ahora la Santa Muerte, tenemos a no sé quién, Valverde, o sea, mucho toda esta cultura que un cierto estrato económico necesitaba buscar refugio en algún lado, y lo hemos encontrado no solamente ellos, sino todos los mexicanos, mucho en la cultura religiosa. Otro concepto que también ha relacionado mucho es un concepto de Adler, que es un concepto de inferioridad. Entonces imagínense que venimos siendo criados, ¿no? Como hijitos de los españoles, donde nos están enseñando cómo tienen que hacer las cosas, porque nosotros, pobres de nosotros, no sabemos cómo se hacen. Entonces, de ahí ya somos inferiores que alguien más. Pero si estos padres, pongan,
como en esta idea de la cabeza, una visión psicoanalítica. Si estos padres no nos miraban con amor, con respeto, con una mirada que te dijera, eres capaz de hacer las cosas por ti mismo y no me vas a necesitar, no nos dieron esa confianza básica, con, esa, con ese continente que nos formara y nos estructurara psíquicamente como una identidad nacional. Entonces, ahora todo el tiempo vamos pidiendo permiso y vamos pidiendo perdón porque no sabemos si las cosas se hacen bien, si no las estamos haciendo bien. Sí, entonces sí, sí, no. O sea, todo el tiempo estamos en este vaivén luchando por tratar de definir quiénes somos. Ese es el mexicano. Entonces viene otro concepto que por ahí es de los 70s, que es el pelado. No sé si han escuchado esta expresión de sus papás. Y es que México es el pelado, ¿no? Que tiene dos personalidades, que siempre está como aquí y como allá. Una figura sería la pública, ¿no? Esta figura que no solo hombres, sino también mujeres y en general la sociedad mexicana tiene que afuera, de ser capaces, de ser fuertes, de ser potentes, de poder hacer las cosas, sobre todo el hombre cuando está en público se muestra como que él es él manipula y él es capaz de controlar a su mujer y su familia, ¿no? Que él es el macho alfa de él y de todo lo que lo rodea. Y en lo privado vemos un hombre distinto, vemos un hombre dócil, un hombre triste, un hombre que también tiene sufrimientos, que también tiene soledad, que también le duelen las cosas. Todo el tiempo en este concepto del pelado vemos que el mexicano siempre está mostrando dos caras, ¿no? Una es la cara como, una es la pública y otra es la privada. Y también hay este sentimiento, ¿no? Entre todas estas injusticias que hemos tenido socialmente hablando, de que el mundo nos debe. El mundo nos debe cosas, la sociedad nos debe cosas, malditos políticos siempre nos roban, malditos españoles se llevarán todas las cosas que queremos. Estas son las típicas frases que podemos encontrar que hacen referencia a esa deuda que creemos que tenemos, ¿no? Donde siempre están saqueándonos, donde siempre nos están robando, donde entonces, por lo tanto, como ya me quitaron, como ya me robaron, como no me brindaron la educación que yo merecía, entonces tengo el derecho de tomar las cosas por mi propia cuenta, ¿no? Y ese es todo el pensamiento que vemos en los estratos bajos de los mexicanos, ¿no? Que siempre vemos al otro incluso al mexicano, al otro que tiene un poco más de estabilidad económica, como esa proyección de ese español que nos está quitando las cosas porque sentimos que no hay suficiente. Y uno se preguntaría, bueno, siendo en México que hay tanto recurso, no solo físico, no solo ambiental, sino también económico, ¿por qué no hay para todos? ¿No? Y entonces, independientemente de los políticos y de que si está mal distribuido y de que si todo, tiene que ver con esta mentalidad que tiene el mexicano de que como como era mío y me lo quitaron y me correspondía y entonces el mundo me debe, entonces ahora lo voy a tomar por la mala. No es un pensamiento de voy a luchar para conseguirlo. No, en la mayoría está el pensamiento de lo voy a tomar por la fuerza, ¿no? Tomo por la fuerza a mis mujeres porque me corresponden. Tomo por la fuerza los recursos económicos porque me corresponden. Tiro la basura y demás porque pinche país me la pela. O sea, perdón por la grosería, pero este es el tipo de pensamiento que tiene el mexicano que hace que no vayamos hacia ningún lado. Y repito, no tiene que ver con que le esté echando la culpa o que crea que las cosas son distintas. No es una crítica, para nada. Simplemente estoy tratando de darles esta información para que podamos comprender desde dónde vienen nuestras deficiencias emocionales de identidad mexicana, ¿no? Si no tuvimos nunca nadie, ningún papito, ninguna mamita, ninguna cultura propia, si siempre estuvimos robando y quitando y tratando de adueñarnos y de tratar de hacer nuestra algo que no era nuestra, que no es la española, que no es la de Estados Unidos, que después de toda esta apertura global se empezó a permear. Si no es ni esta ni la otra, quedamos en medios, quedamos en medio, quedamos marginados, quedamos sin saber quiénes somos, hacia dónde vamos,
Y entonces vemos a los típicos niños, mis reyes, presumiendo coches extranjeros, pero entonces viene el partido de México y entonces se pone en la playera y entonces tiene todo este nacionalismo falso y aguado, le digo yo. O sea, a mí me da mucho coraje cuando por eso me enojo con los partidos de fútbol, ¿no? O con los partidos de, no sé, por ejemplo, ayer hubo un partido, de boxeo. Y entonces todo el mundo está viéndolo y ahora se apoya al mexicano, ¿no? Pero cuando son los partidos femeniles de no sé qué, o cuando estamos hablando de política o cosas realmente importantes, entonces ahí el mexicano brilla por su ausencia, ¿no? Eso es lo que a mí me da coraje de esta cultura. El abandono de nuestros recursos, creo que es algo súper, súper, súper triste. O sea, si tenemos tanto, ¿por qué no los vemos? ¿Por qué no le damos el impulso? ¿Por qué no le damos el peso que requieren? Realmente poco se ponen a investigar. Tiene poco que se crearon las agencias y las secretarías de impulso al turismo, de impulso y de cuidado ambiental, de apoyo al indígena, al adulto mayor, que también preservar, por ejemplo, sus lenguas, sus dialectos. Eso es algo realmente nuevo y ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, la de historia y sociedad y la de ahí se me fue el nombre, la de culturas indígenas, le ha cambiado como 2, 3 veces el nombre, no se le da el apoyo, hacen como creo que 1 o 2 campañas, la cantidad de recursos que son destinados para ellos es una cantidad mínima. Cuando tú dices, bueno, México, la Ciudad de México, por ejemplo, tiene muchísimos museos, muchísimos, ¿y cuántos los visitamos? Y me incluyo en esa parte, ¿no? Entonces creo que ahí no valoramos ni aprovechamos todo lo que tenemos y valorizamos y le damos mucho mayor peso a todo lo que es viajar al extranjero, relacionarte con gente de otros lugares, viajar, haber vivido en otros continentes. Todo eso tiene peso social increíble, ¿no? Eso habla bien de ti. Y cuando se trata de viajar y de conocer tu cultura, de empaparte de ella, no existe, ni siquiera en las escuelas nos permiten conocer toda esa parte de nuestra historia, la real, ¿no? Eh, Todo siempre es algo como impostado, algo falso. Eso es lo que no me gusta de la cultura de México, de los principios de donde venimos, esas raíces, ese rendirse antes de intentarlo por lo que les decía, ¿no? O sea, si no lo intento, entonces ni siquiera voy a fracasar y entonces así no me arriesgo a fracasar, porque pobre de mí, de mi debilidad, de mi poca fuerza y yoica. Y eso no tiene que ver, repito, no tiene que ver con nosotros como que seamos malos, tiene que ver con que alguien eh, no nos dio esa fuerza y esa identidad segura, esa construcción fuerte sobre nosotros mismos. Las pachorras, ¿no? Estas personas que vemos en provincia, que es súper común, que tienen un ritmo de vida tan, tan lento, que solo es de salir, por ejemplo, en playa, de salir y al calor y echarse muchas cervezas, pero después es la misma gente que se está quejando de que México no crece, de que México no avanza, de que la educación en México está muy mal, pero ellos como tal no están haciendo nada por ellos mismos para cambiar y para hacer algo distinto. Esta gente que espera que vengan las cosas de un otro. Eso me frustra y me desespera muchísimo. Siempre estamos despreciando nuestra cultura, ¿no? O sea, preferimos ir a comprar una tienda gringa, Starbucks, por ejemplo, antes de consumir local. Y ya hay toda esta cultura de consumir local, que ya no sabemos realmente si es por moda o porque realmente quieren retomar todos estos principios de un nacionalismo, ¿no? Ya no sabemos si es por la moda gringa de lo hippie, lo hipster y demás, o si realmente tiene que ver con conservar lo bueno y con apoyar nuestros propios recursos. Entonces yo en toda esta analogía me gustaría pensar en México como un adolescente, como alguien que está tratando de rebelarse, ¿no? Ahí está esa lucha y ese aspecto positivo y bueno del mexicano que está tratando de rebelarse en todo lo que yo llamaría este sincretismo, que creo que también estamos en una generación bastante complicada de ser mexicanos. Creo que estamos en un momento difícil para ser mexicanos porque ya no tenemos este machismo ni este patriarcado tan marcado y tan fuerte, pero tampoco tenemos ni hemos adoptado del todo esta cultura liberal ni esta cultura con conciencia de género, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Donde hay mucha mayor diversidad, ya no estamos no estamos ni en uno ni en otro, porque estar en este punto es no ser parte de este y estar en este es divorciarse de este otro. Entonces estamos tratando de adaptar
a estas creencias nuevas que tenemos acá, como poder adaptarlas sin desplazarnos de nuestra propia familia. Creo que es algo bastante complicado. Y ya que en México valoramos tanto todo esto que es la familia y todo este background, creo que es algo muy, muy, muy complicado. Y es un momento decisivo y van a ser unos cuantos años de lucha y de transición todavía. Pero eh, hay una parte ahí, repito, que está tratando de rebelarse, de distinguirse de nuestros padres, ¿no? Que estamos todavía en esa lucha de tratar de romper con todos estos paradigmas. Y al mismo tiempo tenemos una pérdida de la realidad, que también es algo muy característico del adolescente. Piensa en el adolescente que cree que ya mañana se sale de su casa y que lo puede lograr todo y ya no necesita de nadie, ¿no? Donde creemos que podemos generar una autonomía. Y yo diría que eso es parte de lo peligroso de este nuevo gobierno y de muchos otros gobiernos donde creen que no necesitan de ningún otro país para salir adelante. Y creo que al contrario, creo que en este punto donde estamos, en este proceso de crecimiento como adolescentes, piénsenos como humanitos, como un solo individuo, ¿no? Para pensar en lo colectivo. Eh, es cuando más necesitamos de otros países y es cuando más necesitamos de otros, del mundo externo para consolidarnos como adultos, ¿no? Entonces estamos todavía en esa búsqueda de esa identidad propia, en un mundo con un pensamiento todavía muy utópico donde creemos que las cosas se hagan fáciles, se hagan sin dolor, se hagan rápido y placenteramente, donde no tenemos que trabajar por las cosas, donde solo queremos que aparezcan, donde que el gobierno me lo dé, donde sí que el maestro, que yo no quiero pagar cuotas en las escuelas, que me den así limpiecitos mis niños sin comer y ya aprendió a leer y yo no quiero hacer las tareas con ellos, donde todo ya tiene que estar así literal, el concepto sea peladito y en la boca, ¿no? Lo que es todo rápido, fácil, porque crees que tienes el derecho de eso, ¿no? Esa es la parte del ser adolescente, piensen en los adolescentes, sin haberlas trabajado antes, que eso es un poco de lo peligroso. Pero ya sé que les hablé súper trágico decir, híjole, estamos del queque, si México viene de toda esta historia donde nace sin identidad, comprándose las ideas de los españoles, eh, qué tipo de españoles son los que llegan a México, también pensamos en eso, qué tipo de figuras ahora son las que tenemos que rescatar, que recuperar, cuáles son las que ya estamos dispuestos o estamos tratando de dejar de lado, cuáles son hacia dónde vamos y hacia dónde aspiramos. Todo el tiempo estamos en esta confusión y en este caos de identidad. Sin embargo, hay cosas hermosas y maravillosas en México y eso es con lo que yo me quedo y lo que yo amo de mi país y por lo que día a día trato, de verdad yo personalmente, de ser una mejor persona para aportarle y quedarme en mi país para devolverle algo de todo lo hermoso y maravilloso que me ha dado. Tal vez ustedes sepan o no, pero mis abuelitos eran ganaderos, entonces yo de verdad he crecido en un México donde todas las mañanas me despertaba con el olor a vaca y el olor a estiércol y no como algo malo, pero también tenía este hermoso olor a pasto y podía solo estirar mi mano y cortar una guayaba. Ese México de esa cultura de esfuerzo que también permea en otros estratos. No estoy tratando de hacer generalizaciones, ¿no? Es esa gente la que se despierta todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar, que en el DF se hace, en la Ciudad de México hace 2 horas para poder llegar a su empleo y 2 horas más para poder regresar y entonces ahí total ya tiene jornadas de 12 horas estando fuera de casa, que deja a sus hijos para tratar de traerles algo que comer y para darles la mejor educación y darles los mejores recursos que puedan. Eso es México, ¿no? Sus poetas, me acuerdo muchísimo que en el pueblo de donde yo era, donde yo crecí, hacían los concursos los fines de semana de poesía y entonces los niños y los adultos hacían sus poemas para subir y declamarlos. Eh, los parques, me acuerdo, donde la gente se reunía en provincia, los centros y poder poner pausa como a todo lo demás y solo tener un ritmo lento y tranquilo y permitirse convivir con la familia, sentarse en una banca y comer un helado, un chemo, un esquite, el tamal, lo que fuera, y ver a los niños correr y jugar con sus juegos, conviviendo con los vecinos, con los primos,
con todos, mientras escuchabas como el organillero tocar su canción y mientras veías al grupo de viejitos por allá bailando danzón. Eso es México, ¿no? O sea, los jóvenes de la Ciudad de México que habiendo tanta diversidad y eh, sí, tantos otros jóvenes de otros países que llegan a establecerse en la Ciudad de México con la búsqueda y con el sueño y con todas estas ideas y fantasías de lo que va a ser en México y la apertura que hay supuestamente en México y que sí están dispuestos a abrirles sus corazones y generar amistad y abrirles y enseñarles nuevas cosas de su cultura y dispuestos a aprender sobre otras culturas, las cocinas económicas que se rellenan entre semana de los godines que se reúnen después de ir a trabajar o entre ir a trabajar y las familias que vienen de dos padres que trabajan, que vienen de esforzarse toda la mañana, que viene la mamá corriendo con los niños para poder darles algo de comer y se reúnen en estas cocinas económicas donde vemos la novela, que odio las novelas, que tanto detesto, pero que están ahí mientras están comiendo los mexicanos y que tienen su comida de 3 tiempos con su sopita aguada, su agua de sabor y sus se me ocurre un entomatado de res. Eso es México, su cultura, sus lugares, los eh, la creatividad, el ingenio, los chistes que cuenta el mexicano siempre. No importa la tragedia en México, siempre tenemos un chiste para todo, porque esa es la forma en la que encontramos de sublimar el dolor y contactar con ello. Hay muchas cosas hermosas y maravillosas de México que amo y que adoro, pero eso no quiere decir que hay muchas otras cosas que no cambiaría y por las que estoy trabajando para construir. Y espero este video bastante largo que les he hecho nos ayude para entender desde dónde viene el mexicano y por qué tenemos tantas fallas y tantas deficiencias. Y ya no veo por qué mi se está muriendo.